mejor de ahí yo mismo tenía la dificultad de tener el acceso a los datos, ¿no? Trabajando con los mismos datos. Pero hablo del tema de la autorización, ¿no? Esa es la problemática real. Entonces, obviamente, si es tu negocio, si es tu empresa, tú manejas y dispones de los datos, ¿no? Obviamente con el cuidado respectivo de anonimización, por ejemplo, de datos. Y a lo que quería ir, o quería resaltar, es que cómo la tecnología puede abrir una línea nueva de atención, ¿no? En un centro médico, ¿no? Basado en tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos ya lo tienen, que es lo importante también, y el conocimiento para elaborar los modelos predictivos también. Entonces, ahí lo que estamos demostrando es cómo la tecnología abre nuevos canales de servicio, los cuales genera también, pues, posiciones de trabajo nuevas también, ya que se ha basado en la tecnología ese nuevo canal de atención, ¿no? De servicio. Otro también a mencionar es el Bioorquestra, ¿no? Que tiene que ver con desarrollo de terapias basadas en ARN para enfermedades neuroinflamatorias, ¿no? Aparece también en los listados de HealthTech de Young. Y también la WaveTop, ¿no? Que tiene que ver con biosensores rápidos para detección bacteriana, tecnología propia de detección rápida, potencial de patentes en sensores. Ese tema de patentes también es muy importante cuando hablamos de innovación. Es uno de los indicadores que también permite medir, ¿no? Como país, como ciudad, incluso a nivel de universidades, ¿no? A nivel de universidades también se generan patentes, ¿no? Y los cuales son, repito, un indicador más para medir y evaluar la innovación, tanto como universidad o como ciudad o país. B-Haptics, ¿no? Que son dispositivos hápticos, chalecos, guantes, ¿no? Ahí también el tema de wearable, ¿no? En Corea es bastante conocido, ¿no? Acá entra lo que es realidad virtual, ¿no? Vemos también su tipo de negocio y la posibilidad de expansión que tienen. Contec, ¿no? Es de tipo equipamiento médico, hardware, parece como uno de los mayores empleadores, ¿no? En startups en la lista. Bueno, el Tomocube ya lo hemos mencionado, pero también usa con lo que es la biotecnología y diagnóstico, ¿no? Y un poco terminando las menciones, ¿no? ELIS, EdTech, ¿no? Lo que es la plataforma de e-learning. Habíamos mencionado ya un caso de éxito también del aprendizaje de idiomas. Vemos sus clientes, ¿no? Para este EdTech es las universidades, las empresas de formación. Está identificada como la startup más destacada en De Jong, según Startup Link. Y AI Factory, ¿no? Que da servicios de IA, modelos SaaS, es un marketplace para desarrolladores y empresas. El Macaron Factory es interesante porque es foodtech, ¿no? Entonces tecnología en lo que es alimentos, ¿no? Aparece en un ranking local como actor de consumo, retail local con tecnología de tipo e-commerce, ¿no? Y como habíamos mencionado, ¿no? El tema de baterías, ¿no? Almacenamiento, energía, trabaja en baterías de vanadio para almacenamiento estacionario, resistente a escala para industria, Riser y grafeno también, ¿no? Empresas de grafeno que están en la lista del programa local, material avanzado para aplicaciones industriales. Muchas startups de De Jong provienen de justo estos spin-offs de institutos de investigación. Entonces, ahí también hay algunos programas de locales, ¿no? Para poder hacer, hay también el fomento de bastantes concursos, a tipo las hackathons que tenemos en Perú, ¿no? Las famosas hackathons. También incluso se han dado programas de multi-hackathon, ¿no? Es decir, que alienta la participación de estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, ahí quería justo, bueno, ya para ir terminando, quería mostrar también gráficamente un poco los conteos de startups, ¿no? Algunas métricas por sector en De Jong, ¿no? Vemos que lidera lo que es biotecnología y salud, ¿no? Segundo, el tema de software, inteligencia artificial también.
Entonces también los top 10 de startups de De Jong por financiación, ¿no?, estimada, ¿no?, también en energías, ¿no? Bueno, acá están los nombres, en realidad, lo que hemos mencionado son los que lideran, ¿no? Aurum, Standard Energy, Tomoclub. La distribución también estimada de modelos de ingreso, ¿no?, de tipo B2B es el que tiene mayor porcentaje, ¿no? Negocio con negocio. Bueno, un mapa de calor de inversión y empleados en patentes de startups, ¿no? En realidad, todo lo que es la innovación, el ecosistema fomenta también nuevos puestos de trabajo. Y también mencionar, ¿no?, como habíamos comentado, ¿no?, hay diferentes programas, por eso siempre es bueno estar atentos a las convocatorias, no solo en cuanto a las becas, sino también a posibilidades de concursos, ya que se fomenta bastante los concursos internacionales, sobre todo a nivel de estudiantes, ¿no? Acá, por ejemplo, fue un evento multinacional, esto fue en una ciudad Chonan, ¿no?, que estaba muy cerca de Seúl, ¿no?, estaba a 1 hora de Seúl, en el cual, como podemos ver, era un evento multinacional para estudiantes, en el cual también yo pude participar, y con el equipo quedamos también en segundo lugar, ¿no? Entonces, esto era un programa a nivel de concurso de tipo, ¿no?, creación y acción de emprendimientos, de startups, ¿no? Entonces, finalizo también comentando eso, ¿no?, que a veces es bueno mirar más allá, ¿no? O como yo digo, pues cruzar el charco, ¿no? Y arriesgarse, ¿no? Arriesgarse también, no dudar, ya que a veces las oportunidades están ahí, sino que hay que eh, saber identificarlas y sobre todo tomar la decisión, ¿no? Tomar la decisión tanto a nivel de participación como a nivel de estudio, ¿no? Entonces se pueden lograr, ¿no?, un desarrollo a veces que de repente en nuestro ecosistema no lo tenemos, pero eso es posible también lograrlo tomando justo la decisión de participar, de capacitarse, y de esa manera ya estar preparado, estar listo para las diferentes oportunidades que se presentan, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería yo transmitirles el día de hoy. Les agradezco más bien su tiempo, y cualquier consulta, por favor, cualquier tema expuesto, ahí también les dejo mi correo de contacto. Bien, muchísimas gracias, doctor David. A ver si de repente en la sala tenemos alguna consulta, tenemos algún comentario, ¿no?, por parte de los participantes. Dejamos abiertos estos minutos para que puedan hacer llegar sus... A ver, Freud, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Más bien felicitarle por la ponencia. Quería consultarle, ¿por qué cree que en Latinoamérica hay bastantes unicornios y en Perú no hay? No sé, puede ser de la infraestructura tecnológica, marco legal, marco normativo, conocimiento de recursos humanos, procesos, porque como usted dice, hay bastantes unicornios, pero en Perú no hay, o tal vez es el marco tributario, o el nivel de organización, organigrama, o madurez organizacional de las entidades públicas. Quisiera saber que usted tiene más experiencia, doctor. Sí, gracias por la pregunta. Sí, en realidad es un problema con muchas respuestas. Primero que nada, parte también como usted mencionó, del marco legal, ¿no? Es decir, tienen que haber políticas del gobierno también que favorezcan el desarrollo, el crecimiento de estos emprendimientos, de estas startups, porque como en la analogía que hicimos, ¿no?, el árbol por sí solo no es autosuficiente, ¿no? Necesita la tierra, necesita el sol, y esto viene a ser también las políticas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, también, y eso también compete a la universidad, ¿no? La universidad también debe también dar el apoyo primero incentivar, ¿no?, y facilitar también a veces, como también yo observo, ¿no?, que a nivel de deporte sí se dan algunas facilidades
a los estudiantes, igual, de la misma forma también a los emprendedores, no solo a nivel también de estudiantes, sino a nivel de la sociedad, ¿no? Debe haber estímulos, ¿no? Que no solo sean capital semilla, que ya existe eso en Perú, sino sobre todo lo que yo observo es la falta de mentoría, ¿no? El famoso mentoring. El mentoring ayuda porque es un acompañamiento. Muchas veces el emprendedor no avanza porque no tiene quien lo lleve de la mano o le abra el panorama de la realidad, ¿no? De los negocios, para que pueda a veces también aterrizar su idea. Eso también lo digo no solo como desde el lado académico, sino también porque yo también he participado de concursos en Perú, ¿no? Siempre mi hobby ha sido ir a conferencias o participar de concursos. Y he visto eso, ¿no? He visto que muchas veces falta ese acompañamiento, esa mentoría, pero que debería ser gratuita de alguna manera, si es por parte del Estado, ¿no? Tener programas de acompañamiento financiado, ¿no? De tal forma que no solo estudiantes, sino también emprendedores que existe, ¿no? En Perú bastante es conocido también la creatividad del peruano. Entonces, simplemente saberles conducir y favorecer también con políticas, pero repito, el tema de mentoría, de acompañamiento, de llevar de la mano también al emprendedor, sobre todo en las etapas tempranas, es muy importante, ¿no? Para que esto no se caiga, para que la idea no se archive, ¿no? O no se decaiga, ¿no? Y también es bueno ya a nivel de universidad desarrollar el liderazgo, ¿no? Porque a mí me ha tocado, ¿no? A veces también cuando uno arma un equipo, a veces uno es el único que está tirando de la cuerda, ¿no? Pero debe haber siempre un liderazgo, debe haber también un compromiso, una responsabilidad. Es bueno también saber preparado, porque el mundo del emprendimiento pues no es tan fácil, ¿no? Es como un negocio propio en el cual uno le tiene que dedicar bastante tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente uno inicialmente se despega por las rondas de financiamiento que dan externo. Bien, muchísimas gracias a Freu y también al doctor David por sus alcances y sobre todo su respuesta ante la duda de nuestro colega. ¿Alguna cuestión adicional? Por casualidad, alguien más que tenga alguna duda o de repente algún comentario. Bien, igualmente agradecerle al doctor David, Ricardo, por su ponencia en este 32 aniversario de la Escuela de Posgrado. Asimismo, le haremos llegar a su correo institucional, al correo, ¿no? Institucional o alguno que nos pueda facilitar la resolución directoral de agradecimiento por impartir y sobre todo compartir sus experiencias, ¿no? Desde otra vista, desde otro continente en realidad y sobre todo pues tenemos un desafío enorme todos nosotros para poder tener, ¿no? Esas ideas disruptivas. Quiero dar pase al ingeniero Kelvis. Adelante, por favor. Ingeniero Kelvis. Sí, ¿se me escucha, por favor? Y ahora sí, ingeniero, adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Manuel. También agradecer en esta oportunidad a, hombre, en este caso, una vez más, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, por sus 32 aniversarios, y hemos tenido una valiente participación del doctor David Ricardo Blas Tayu. Muchas gracias, doctor. Estamos agradecidos por su ponencia, su participación y por los alcances que nos está dando, que nos permite de repente motivar a muchos jóvenes colegas para que puedan participar también de estos espacios. Agradecerle una vez más y como ha dicho el director de ceremonia, Manuel, estaremos haciendo llegar el agradecimiento a su correo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo por parte de la directiva, del doctor Aldo, en este caso es el director de posgrado, y también el doctor Mazonjo, que están también agradecidos por el espacio que usted nos brinda. Sabemos que allá de repente es muy tarde, pero
acá también hace la diferencia de las horas. Agradecido por los dos ponentes. Muchas gracias, un fuerte abrazo acá desde Perú. Muchas Muchas gracias. gracias, Gracias a ingeniero. todos. Gracias, doctor David. Muchas gracias, ingeniero Kelvis. Bueno, continuando con esta jornada y sobre todo, ¿no? El día de hoy con nuestras actividades, ¿no? En cuanto a las ponencias y todo lo que hemos venido realizando mediante una minuciosa organización por parte del staff de la escuela de posgrado. Permítame presentar, antes quisiera saber si está el doctor Osvaldo. Doctor Osvaldo, muy buenos días. Se Buenos encuentra días. en... ¿Qué Buenos tal, doctor días. Osvaldo? Por favor, permítame hacer la presentación mientras usted puede tener listas ya las diapositivas o algún otro material. En breve le doy pase, por favor. Continuando con estas ponencias, permítame invitarles a, de manera breve, el día de mañana tenemos en el auditorio de la Escuela de Posgrado, de manera presencial, en horas de la mañana, tenemos diferentes actividades programadas en esta semana jubilar académica, ¿no? Y de exposición. Tenemos en la Escuela de Posgrado, el día sábado también hay un campeonato entre programas, el cual están cordialmente invitados. En la página de Facebook de la Escuela de Posgrado encontrarán los números para informes. Les invito para que formen parte de esta celebración. Permítame, por favor, anunciar al siguiente ponente. Él es el doctor Moisés Osvaldo Bustamante. Él es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Y el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos y experiencias con el tema comportamiento geológico de rocas y macizos rocosos. Para lo cual, adelante, doctor Moisés, la bienvenida desde la Escuela de Posgrado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y el espacio es de usted. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero felicitarlos por su efemérides y muchas gracias por la invitación a participar en su evento. Un saludo acá desde Colombia y espero pues que tengan unos buenos resultados del encuentro y un abrazo grande desde acá, universitario, desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Voy a apagar el teléfono, que me disculpan. Bien, la presentación de hoy es una presentación de una de mis áreas de trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el cual he trabajado hace ya casi más de 12 años en el tema de la reología y como ingeniero de minas, la aplicación tanto a plantas de beneficios minerales como ahora en el caso de macizos rocosos y de rocas. Entonces trataré de darles una pequeña, por eso le llamo una aproximación, como para ir alentando a los estudiantes de posgrado y a los estudiantes de pregrado, que son las nuevas generaciones que van a tener que coger el testigo o la posta, llamémoslo así, de la formación académica de los nuevos ingenieros para el siglo XXI. Y por lo tanto, trato de introducirlos en temas de mecánica compleja para poder comprender la dinámica de los macizos rocosos, que es en última instancia lo que nos interesa para poder optimizar los procesos de la explotación de minas en los diferentes métodos de explotación, tanto a cielo abierto como subterráneo. Entonces, me permito hoy conversar sobre ese tema. Es un conversatorio. Traté de ponerlo de la manera más amable, porque a veces se vuelve muy complejo con los sistemas de ecuaciones que tenemos que resolver o algo. No las presentaría acá, sino que daré una descripción, digamos, fenomenológica, y ya los estudiantes que quieran adentrarse más en
el estudio, del complejo estudio, digamos, mecánico, pues lo invitaría a partir de ahora. Antes que todo, es presentarme de dónde vengo, quién soy, ¿cierto? Soy un profesor del área de Ingeniería de Minas, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín. A diferencia de Perú, solo hay una universidad nacional, no hay más universidades nacionales, y con diferentes sedes en el país. Es un rectorado que ejerce desde Bogotá, que es la capital de la República, y tenemos Medellín, es la segunda ciudad después de Bogotá, pero es la ciudad más importante desde el punto de vista económico, porque acá fue donde nació la minería, digamos, desde la época precolombina, cuando los españoles, los europeos vinieron a buscar el dorado, parte de las tierras que vinieron fue a visitar nuestros macizos rocosos, y de hecho, digamos, la producción minera en esta región históricamente, desde antes de la conquista y posteriormente durante la colonia, y ahora en la República, ha sido muy importante porque prácticamente ha contribuido al desarrollo del país. Eso dio origen a finales del siglo XIX a la formación o a la configuración de una escuela de minas. Vamos a ver si tengo aquí el, el puntero. De una escuela de minas en 1887. Recuerden que nos quedó de la herencia española muchas universidades, pero solo se estudiaba derecho, teología, básicamente ingeniería y medicina, poco se estudiaba por los asuntos pues, de la tradición judeocristiana de la época. Entonces, para esta época, montar una escuela de ingeniería, una escuela de ingenieros de minas, fue un reto porque en última instancia contribuyó a la construcción de lo que era en ese momento la Nueva Granada. Y ahora en la actualidad, hay que actualizarlo, en el 2026 tenemos 12 programas curriculares de pregrado, son una facultad más o menos de 7.500 estudiantes de pregrado, solo en la facultad, y más o menos 2.000 estudiantes de posgrado, con 18 programas curriculares de especialización, 12 de maestría y 8 programas de doctorado. O sea, pasamos de tener 22 estudiantes en el 87 a tener más o menos 7.500 en esta época, con todo un compromiso social. Aquí están las carreras de ingeniería que tenemos, donde la fundadora es Minas, digamos en esa época, y acá el nombre pues de las maestrías y de los doctorados que tenemos en la ciudad. Yo vengo de un instituto de investigación de minerales que tiene su asiento en la ciudad de Medellín, que fue fundado en 1983, cuando hubo una escasez de cobre a partir de la nacionalización de las minas de cobre en Chile, y entonces eso generó una revolución muy fuerte, donde estuvieron involucrados también el Perú, México y Colombia en la búsqueda de nuevos yacimientos de cobre, y eso impulsó bastante la creación del instituto, el cual tengo el honor de dirigir en este momento. Bien, vamos a partir un poco ya después de esa presentación. ¿Qué es la reología? Se parece un poco, si le pongo la R por la T, me queda teología, y es algo, digamos, simpático. Pero la reología, para que los que de pronto no tengan un acercamiento con él, es el nombre que se le dio a una rama de la mecánica, un área de la mecánica, en la cual tiene que estudiar lo que es la deformación y cómo fluyen los elementos o la materia. O sea, vamos a tratar de definir en esta sesión un poco muy rápido qué es deformarse y qué es fluir, digamos, para poder entender después las grandes deformaciones de las rocas y de los macizos rocosos, y algunas veces del colapso o los accidentes que ocurren, que no son más que fenómenos reológicos que están involucrados con esta característica, con esta definición. Si ustedes lo recuerdan de su mecánica clásica, que me imagino han estudiado en su escuela de ingenieros, deformar viene de un delta de forma, o sea, cambiar la forma, ¿cierto? Deformarse es un cambio de la forma, digamos, en el sentido más prosaico que podamos definir, y por lo tanto va a tener que ver con dos variables con las cuales nosotros normalmente definimos un objeto. Le definimos su volumen y le definimos su superficie o su área que rodea esa superficie. O
sea, cuando tenemos un cubo, por ejemplo, tenemos un cubo de forma, podemos caracterizar su volumen, pero también podemos caracterizar cuál es el área que encierra ese volumen, que lo llamamos área superficial. Y vamos a tener que echar mano de esos dos conceptos para poder entender bastante el concepto de deformación. Y en ese sentido, nosotros le podemos aplicar a un cuerpo normalmente fuerzas que llamamos fuerzas de contacto. Y son fuerzas que se aplican sobre esa área o superficie que rodea al volumen. Mecánicamente, aunque geométricamente es fácil de definir, mecánicamente es muy diferente que responda un material por su volumen o que responda por su área superficial. Esa variación de la respuesta, digamos, geométrica, se define de acuerdo al tipo de fuerzas que nosotros le entregamos al cuerpo. Vamos a poder definir dos tipos de fuerzas. Una fuerza de contacto, que son fuerzas que se aplican directamente sobre la superficie, pero tenemos también unas fuerzas que se aplicarían a distancia y que actúan sobre el volumen. Ahora, imaginémonos un cuerpo, que así lo definimos en mecánica del medio continuo y la definimos ahora con la analítica de datos, así nos ayuda también a definirlo, con la ciencia de datos, es un cuerpo como si fuera un conjunto de partículas. O sea, imagínense una partícula de un mineral o un bloque que se descarga de una voladura. Yo podría decir, podría dividir ese bloque de partículas en pequeñas partículas y decir, ese bloque es un conjunto de partículas, que ese conjunto de partículas, dependiendo de cómo se mueva o cómo se configure, me va a dar las diferentes formas que pueda tener la partícula. Si las configuro de una manera plana, pues me daría una forma laminar, o si las configuro de manera esférica, me daría una esférica. Y puedo buscar enésimas, muchas, infinitas formas en las cuales ese conjunto de partículas yo lo vaya agrumando o haciendo el arreglo y buscando diferentes formas. Y cada vez que yo adquiero una forma diferente, voy a generar una superficie diferente que lo rodea. Es diferente si la superficie es de una esfera, o si la superficie es de un cubo, o si es de una placa, o si es de una figura irregular. Entonces, en mecánica tenemos la posibilidad de aplicar unas fuerzas que son a distancia, por ejemplo, la gravedad, las fuerzas magnéticas, las fuerzas eléctricas, entre ellas mecánica, la más importante para nosotros es la gravedad, en la cual actúa a distancia. Entonces, un objeto, ese conjunto de partículas que podemos decir que forma el cuerpo, la gravedad actúa de la misma forma o con la misma intensidad sobre todas las partículas. Entonces, veamos un paracaidista, por ejemplo, que se tira de un avión, y ese paracaidista lo puedo configurar como su cabeza, sus piernas, su tronco, sus brazos, cada una formando unas partículas. Y si observo, cuando él se lanza del avión, antes de sacar su paracaídas, de exponerlo, él está bajando todo su cuerpo baja a la misma velocidad. Por eso él no se desmembra en el camino, no se le cae un brazo para un lado, la cabeza para otro. Todo su cuerpo íntegramente está descendiendo hacia la superficie terrestre. Y significa que la fuerza de gravedad está actuando sobre todas las partes del cuerpo de ese paracaidista con la misma intensidad. Si hubiese una diferencia en la variación de la intensidad de la fuerza de gravedad sobre el cuerpo de ese paracaidista, él se desmembraría durante el momento que está descendiendo. Y eso no, la evidencia experimental nos dice que el señor baja completamente muy bien hasta que eleva su paracaídas, vuelve y se eleva, y él se eleva otra vez todo su cuerpo. Y luego aterriza y no ha sufrido ninguna fractura si es un paracaidista experimentado. Lo mismo sucedería con una pelota, por ejemplo, cuando se lanza al aire una pelota, y la pelota toda la pelota va viajando y no se va deformando en el camino. ¿Cuándo se deforma? Cuando se choque con una superficie. O sea, un tenista, por ejemplo, le pega con su raqueta a la pelota y
la pelota solo se va a deformar en el momento que tenga un contacto con la raqueta. O sea, la pelota se va a deformar solo si hay fuerzas de contacto. Pero si hay fuerzas de volumen o fuerzas de campo, que llamamos así, que son las fuerzas magnéticas, eléctricas o de gravedad, o los que estudian, digamos, coloides o algo, estudian fuerzas coloidales, que son fuerzas de interacción de Van der Waals o de algo en superficie de minerales, viajan todas las partículas a la misma velocidad y entonces no producen movimientos diferenciales, como el paracaidista no produce un movimiento, no se mueve diferente el brazo a su cabeza o a su pierna. Entonces, todo el cuerpo está viajando a la misma velocidad y por lo tanto no encuentro cambios o variaciones de la velocidad dentro de ese objeto o de ese cuerpo. Más sin embargo, ya cuando aplico fuerza de contacto, aplico una fuerza de contacto, o sea, ya no la aplico sobre el volumen, sino que la aplico sobre la superficie del material. O sea, y por eso la llamo de contacto. Por ejemplo, un martillazo, ¿cierto? O una onda de choque, por ejemplo, en voladura, ¿cierto? Cuando atraviesa una diaclasa o algo, hay una fuerza de contacto porque está involucrando la superficie, entonces vamos a tener que esa fuerza de contacto va a depender demasiado de la superficie, de tal manera que la intensidad de la fuerza va a depender del área expuesta sobre la que se aplique. Por ejemplo, si tengo esta fuerza de contacto que sea fija, digamos de 10 newtons, pero la superficie es muy pequeña, entonces voy a tener 10 sobre una superficie que tiende a cero. Este número se vuelve exageradamente grande, ¿cierto? Porque es un número, el denominador tiende a cero. Pero si yo tengo esa misma fuerza, 10 newton, pero la aplico sobre un área muy grande, 4 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, se la aplico sobre eso, este número es muy grande, el área que está en el denominador de esta razón, y por lo tanto, a pesar de que aplique los mismos 10 newton en ambos casos, el número que me da acá, que llamo esfuerzo, es muy pequeño, porque esta área es muy grande. Sucede cuando nos vamos a aplicar una inyección, por ejemplo, ¿cierto? En el cual el área de la superficie en la punta de la aguja es muy pequeña y por lo tanto puede penetrar al músculo con toda tranquilidad sin necesidad de ocasionar mucho daño, porque el área de contacto de la aguja con el músculo sobre el que se va a colocar la inyección tiende a cero. Por eso le sacamos filo a las herramientas, a los cuchillos, por ejemplo, o a las máquinas herramientas en perforación y voladura, porque en última instancia cuando sacamos el filo, estamos afilando las herramientas, lo que estamos es disminuyendo el área de aplicación de la fuerza y eso significa que entonces este número se vuelve más, si este número es más pequeño, tiende a cero, este número se vuelve más grande, así aplique la misma fuerza. Entonces tengo un taladro, por ejemplo, en minería, que está muy afilado, entonces la fuerza que aplico con el taladro genera un esfuerzo muy grande si tiene buen filo, y si no tiene filo, pues me genera un esfuerzo muy bajo. Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de fuerzas en mecánica, una de cuerpo y otra de contacto, pero las fuerzas de cuerpo obligan a que el material mueva todas sus partículas, como el paracaidista que les dije, de igual manera, pero las fuerzas de contacto no. La fuerza de contacto, si vemos una pelota de tenis, ¿dónde se va a deformar? Se deforma en el contacto con la raqueta, no en las otras partes. Y entonces decimos que las fuerzas de contacto en mecánica son las únicas que producen cambios en la dinámica. O sea, las partículas, por ejemplo, si aplico esta fuerza de contacto en este sólido, las partículas acá no tienen por qué tener la misma dinámica de las partículas que estén acá y mucho menos de las partículas que estén acá, aunque todas estén sometidas a la misma fuerza de contacto. Su respuesta mecánica es completamente diferente y la primera intuición que vamos a encontrar va a depender del área que esté expuesta. Eso dio origen a la generación de un concepto que lo llamamos esfuerzo. Ahora, los esfuerzos de contacto o las fuerzas de contacto son los responsables de las deformaciones, no las fuerzas de cuerpo. O sea, nosotros no podemos deformar
Entonces, la pregunta es, ¿por qué un macizo rocoso se deforma por la gravedad? Él no se deforma por la gravedad, se deforma por la interacción del macizo con otra roca o con el suelo en el cual haya un contacto o una fuerza de contacto. Y eso nos permite entonces, esa relación de fuerza de contacto sobre área de aplicación es lo que da origen a lo que llamamos esfuerzos, que la unidad de medida la llamamos Pascal, que es Newton por metro cuadrado. Fíjense que ya las dimensiones nos están diciendo de alguna manera, ojo, para mí es muy importante cuál es el área de contacto. Y eso nos permite entonces decir que los esfuerzos son los generadores de deformaciones, son los que generan cambios de volúmenes, los que generan cambios de forma, no las fuerzas de volumen. ¿Alguna pregunta? Ahora, los esfuerzos entonces, podemos decir que los esfuerzos, cuando se aplica una fuerza de contacto sobre un área y aparece el concepto de denominación de esfuerzo, nos produce entonces deformaciones, o sea, nos produce cambio de la forma, sobre todo afectado cerca del lugar donde se aplicó la fuerza de contacto. Y entonces decimos que los esfuerzos producen deformaciones o cambios de forma. Ahora, yo puedo tener varios comportamientos cuando aplico fuerzas de contacto. En la una, yo puedo tener un esfuerzo y ese esfuerzo me produce una y solo una deformación. O sea que puedo establecer que si el material si yo puedo establecer, voy a ver si la logro colocar aquí, si yo puedo establecer y dibujar una gráfica en la cual coloque aquí el esfuerzo y aquí coloque la deformación, mediante cualquier definición que tenga, y tengo cualquier curva, no tiene por qué ser lineal, puede ser no lineal, pero puedo encontrar que para cada esfuerzo tengo una y solo una deformación. No tengo para el esfuerzo varias deformaciones, ni existe varias deformaciones para un esfuerzo. Entonces decimos en matemática que se establece una relación biyectiva en el cual cada esfuerzo tiene una y solo una deformación. Ahora, esto inclusive puede aguantar otro análisis siguiente. Yo puedo aumentar el esfuerzo a partir de cero, y puedo ir aumentando el esfuerzo. Y a medida que aumente el esfuerzo, puedo ir aumentando la deformación. Y puedo parar en algún momento, detenerme y devolverme. De tal manera que el camino, digámoslo así, entre comillas, el camino mecánico de ascenso puede ser idéntico al camino mecánico de descenso, ¿cierto? Y, o sea que si yo hago un experimento, aumento el esfuerzo a una tasa, a un nivel determinado, y luego lo voy disminuyendo, y vuelvo y llego a cero, entonces tengo una resiliencia, que ese concepto lo adoptamos de la mecánica, que lo utilizan mucho ahora en las ciencias sociales. Aquí en mi país se usa mucho por el problema de la guerra, ¿cierto? La resiliencia, volver al principio, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, esa resiliencia, fíjense que él básicamente se devolvería por el mismo camino. A ese material lo llamamos elástico. O sea, ese material es elástico, es porque ese material asciende en la carga y se devuelve en la carga por el mismo camino. Es posible que exista otro material, vamos a ver si le pongo otro colorcito. Es posible que exista un material que ascienda de la misma forma, pero cuando se devuelva, no se devuelva por ese camino. Y decimos entonces que no tiene histéresis. O sea, ese material no se devolvió, no retornó o no hizo resiliencia por el mismo camino. Se devolvió por otro camino, de tal manera que cuando llega a cero otra vez, él tiene una deformación que vamos a llamar, ustedes la conocen, deformación permanente. Y eso es muy grave. Eso es muy complejo, porque entonces ese material no se devolvió exactamente. Ahora, es posible que mi camino de retorno sea por debajo de la curva, pero alguien me puede preguntar, ¿será posible que él se devuelva por encima de la curva? ¿Por qué tiene que devolverse por debajo? Y hay una razón mecánica muy sencilla. Voy a hacer
otro grafiquito aquí sencillo, ¿cierto? Voy a colocar acá el esfuerzo, por ejemplo. Imagínense que tenga una varilla de hierro o que tenga una calcita o que tenga una dolomita o cualquier material. Y aquí tenga la deformación, una deformación que es la deformación unitaria, ¿cierto? Si yo estoy deformando ese material en mi máquina de ensayos triaxial en el laboratorio y la estoy deformando. Todos conocen esa figurita, ¿cierto? Y tengo la deformación unitaria entendida o comprendida como el cambio de la longitud sobre la longitud inicial que tenía la pieza, ¿cierto? Imagínense que me dé esta figura, que sea lineal, la voy a poner lineal para no ponerla muy compleja. Y quiero observar qué significa el área bajo la curva. El área bajo la curva, eso nos lo enseñaron en matemáticas para el segundo grado en cálculo, ¿cierto? ¿Y qué es el área bajo la curva? Pues el área de la curva es la integral entre 0, ¿cierto? Y este épsilon entre 0 y épsilon, ¿de quién? De f de x, que en este sería sigma, por dx, que sería el de épsilon. Sencillo, ¿cierto? Es una integral sencilla. Ahora, ¿esto qué es? La puse lineal para no ponerla complicado. Si yo la miro, las unidades de esta ecuación, ¿cuáles las unidades son? ¿Qué es sigma? Acabé de decir que era Newton por metro cuadrado, ¿cierto? Newton por metro cuadrado. ¿Y qué es épsilon? Épsilon dijimos que es longitud sobre longitud, o sea que es metro sobre metro. Si yo miro estas unidades, esto es Newton por metro sobre metro cúbico. Tremendo número. Es Newton por metro, ¿qué es, Julio? ¿Cierto? Energía. Esto es Joule sobre metro cúbico. O sea, que lo que me está diciendo el área bajo la curva de este experimento, que lo hacemos todos los días en el laboratorio de geomecánica, pasamos de la mecánica a la termodinámica y lo llamamos termomecánica, mire. O sea, estamos hablando de la cantidad de energía que necesita esa pieza por unidad de volumen, por metro cúbico, o sea, la cantidad de energía mecánica que requiere por unidad de volumen este material para llevarlo a esta deformación. Eso es muy interesante, porque entonces el análisis que voy a hacer ya no es un análisis meramente mecánico, sino que hay un análisis termomecánico. Estoy involucrando Julio, que es energía, y voy a primera ley de la termodinámica. O sea, estoy pasando una frontera de conocimiento en el cual lo que me está diciendo es que el área bajo la curva de este material, el área bajo la curva, sea lineal o no lineal, es la cantidad de energía por metro cúbico y se llama energía intensiva. O también es lo que lo llaman la tenacidad, lo llaman los ingenieros mecánicos, que es la cantidad de energía que le debo hacer a un cuerpo para deformarlo. Inclusive, si este material llega acá en esta figura a una fractura, esa sería la energía de fractura que requiere ese material para poderlo llevar a la generación de una nueva superficie en la fractura. Entonces, ¿qué pasaría si un material, cuando yo llevo un material que lo cargo, lo deformo y después cuando me retorno, él se devuelve por el mismo camino, significa que él me está devolviendo la energía que yo le entregué para que se deformara? Y ese proceso se llama reversible, si lo recuerdan de su termodinámica básica, ¿cierto? O sea, él simplemente no se queda con nada. Le entrego la energía para deformárselo y él me la devuelve cuando vuelve otra vez a su estado original no deformado. Ahí podemos analizar entonces qué sucede si se devuelve por diferentes caminos. Por ejemplo, si se devuelve por el camino de abajo, pues va a llamar a esta ruta 1 y a esta ruta 2. ¿Qué pasa si se devuelve por la ruta 1? Pues fíjense que si yo miro el área de bajo la curva en el regreso, la cantidad de energía por metro cúbico que me está entregando es menor a la que yo le di. O sea que el material se quedó con energía acumulada. ¿Y eso cómo lo refleja? En una deformación permanente. Por lo tanto, quedarme deformada
una deformación permanente significa que yo me quedé que el material se quedó con una energía de la que le entregué para deformarse y no me la devolvió. Se quedó con ella. Y en la ruta 2, si yo miro el área bajo la curva, sería más grande que la energía que yo le entregué. O sea, me estaría diciendo que yo le entregué, digamos, 10 unidades energéticas para llevarlo y él me está devolviendo 40. Imposible. No me puede devolver más energía de la que yo le entregué. O sea que la ruta de venirse por encima es imposible. Él nunca se va a venir sobre la ruta a no ser que ocurra algo raro. Y algo raro es que de repente cuando llegue aquí ocurra una reacción química, en el caso de los explosivos, y entonces la reacción química me genere una energía adicional, pero ya de una reacción adicional y se devuelva por acá, que es el caso de los explosivos. Pero los otros materiales que estamos deformando, como las rocas y los minerales, no se van a devolver nunca por encima, sino que se devuelven por debajo y en el mejor de los casos se devuelve por el mismo camino y a ese lo llamamos elástico, material elástico. Si no se devuelve por otro, le vamos a poner otro nombre. Entonces, tenemos una relación en la cual tenemos un esfuerzo y produce una y sola una deformación y esa relación es biyectiva desde el punto de vista matemático. Entonces decimos que ese material se llama sólido. Es un material mecánicamente se comporta como un sólido y así lo definimos. Puede suceder otro evento y es que apliquemos un esfuerzo y el material, hagamos esa misma figurita. Tengo aquí un esfuerzo y aquí tengo la deformación y con el mismo esfuerzo él me produce muchas deformaciones. Y entonces con ese mismo esfuerzo yo tengo muchas deformaciones y entonces el material lo que se está haciendo es deformándose permanentemente. Y esa deformación permanente es un problema porque no puedo establecer una relación biyectiva entre el esfuerzo y la deformación. Si yo colocara este material, lo que puedo ver es que ese material puede que pase este cero de formación, yo aplico la carga y si de repente grafico el tiempo, acá arriba voy a graficar el tiempo, puedo ver que él para pasar, voy a poner aquí diferentes deformaciones, deformación 1, una deformación 2, una deformación 3, etcétera. Él para pasar de cero de formación, o sea, va a pasar de cero de formación a deformación 1 en un T1, de deformación 2 de deformación 1 a la T2, se va a deformar T2, se va a demorar un tiempo. O sea que aquí no me interesa la deformación como tal solamente, me interesa es la deformación y qué tiempo lo alcanza. ¿A qué tiempo voy alcanzando las diferentes deformaciones? O sea que si yo me quedo 4 horas con esta deformación, el material tiene una respuesta mecánica si me quedo un segundo o se la aplico durante 1.000.000 de años, que es la formación de la orogenia de los Andes, por ejemplo, ¿cierto? Las placas tectónicas. Entonces me demoro 20 millones de años. Entonces lo que tengo es una deformación permanente de un macizo rocoso que lo llamamos cordillera, que es, así es que estudiamos las orogenias, ¿cierto? La formación de montañas. O si la aplico en un segundo, entonces sería un explosivo y miremos a ver qué sucede, ¿cierto? Pero lo importante acá es que tenemos entonces le aplicamos un esfuerzo y hay una deformación permanente. Decimos entonces que los materiales cuando se deforman permanentemente fluyen. O sea que fluir es deformarse permanentemente. Entonces tenemos deformación y flujo. O sea que el flujo es una deformación que está ocurriendo en el tiempo permanentemente. Y entonces ese material decimos que es un líquido o es un fluido. Y en las rocas tenemos parte de la conversación que queremos tener hoy es mostrarle cómo en algunos túneles, algunos pilares, por ejemplo, se comportan como líquidos en algún momento y en otros momentos como sólidos, aunque apareciera en primera instancia que fueran sólidos o porque se produce, por ejemplo, en minería a cielo abierto,
el desplome de un frente de explotación que fluye una avalancha, por ejemplo, y ahí está fluyendo la roca en un accidente, o en una minería de carbón, por ejemplo, que comienza a fluir el carbón, a deformarse permanentemente, y entonces estamos hablando de que esos pilares de carbón que dejamos bajo tierra están fluyendo, que voy a cogerlo más adelante. Entonces, desde el punto de vista mecánico, tenemos dos comportamientos extremos. Un comportamiento que es el sólido, en el cual aplico una fuerza de contacto y él se deforma y adquiere solo una deformación. Y un comportamiento líquido en el cual aplico una fuerza de contacto y comienza a suceder eventos de muchas deformaciones en el tiempo. Hay materiales que tienen los dos, o sea, que no son ni sólido ni líquido. Hay materiales que tienen una partecita de comportamiento, se comportan como sólido y en otra parte se comportan como líquido, dependiendo de la velocidad de aplicación de los esfuerzos, de la carga, del tipo de esfuerzo que le aplicamos, si es con un explosivo, si es con una almadana, con un martillo, o si es una trituradora, o si es en un molino, o si es con un explosivo de alta velocidad, o si es con una deflagrancia. O sea, si hay diferentes tipos de velocidad del explosivo. Y hay materiales que quieren el comportamiento ambos, y entonces se llaman viscoelásticos. Entonces decimos que las rocas, muchas de las rocas son viscoelásticas, porque presentan bajo ciertos escenarios de mecánicos comportamiento dual. Una parte como sólido y otra parte como líquido, y los vamos a llamar materiales viscoelásticos. Un material viscoelástico es muy complejo porque los extremos de él, o sea, las soluciones asintóticas desde el punto de vista algebraico de ellas es o es un sólido o es un líquido. Y cuando tenemos dos tipos de comportamientos que los estudiamos mucho en mecánica. Si yo aplico el esfuerzo, si aplico el esfuerzo, y aquí tengo la deformación, y esa relación me da lineal, y esto es un sólido, entonces digo que es un sólido Hookeano, porque es lineal, ¿cierto? Ahora, puedo que grafique para otro material, por ejemplo, cuando hacen cerámica, una arcilla, cuando estaban haciendo cerámica, por ejemplo, las personas que moldean arcilla para hacer piezas cerámicas, entonces aplican un esfuerzo y tienen una velocidad de deformación, o sea que ellos dependen de la derivada de la deformación, cuál es el delta de deformación con el tiempo, ¿cierto? Es lo que puse aquí atrás, disculpen que me devuelva tan rápido. Acá yo aquí puedo obtener un número que es el delta de deformación sobre el tiempo, el intervalo de tiempo. Tengo unidades de deformación versus tiempo. Entonces, desde el punto de vista, la puedo colocar como una variación de la deformación en el tiempo. Y si eso es lineal, entonces vamos a tener un fluido lineal. A este lo llamamos sólido Hookeano, un sólido de Hooke, ¿cierto? Y a esto le llamamos un líquido newtoniano. Y a esto a la pendiente la llamamos viscosidad y a esta pendiente la llamamos el módulo elástico. O sea, que la viscosidad y el módulo elástico son primos. Son de una naturaleza parecida, simplemente que en el uno grafico deformación solamente y en el otro caso estoy graficando la velocidad a la cual se está produciendo la deformación. Pero ambos tienen en su ecuación tienen la fuerza de contacto. Por lo tanto, de alguna manera, este señor viscosidad es familiar, primo o algo de este otro caballero que se llama módulo elástico. Y por lo tanto vamos a tener los módulos o módulos de Young, que también lo llamamos, ¿cierto? Y por lo tanto es posible que vamos a encontrar relaciones entre los dos, porque como son primos, de alguna manera tienen la misma tía, ¿cierto? Entonces sus hermanas tienen el mismo papá, ¿cierto? Que es el esfuerzo. Y entonces son los dos grandes extremos ideales de los dos materiales que tenemos en la naturaleza.
Fíjense que yo asumo que ustedes todos son ingenieros de minas o tienen gran formación en ingenieros de minas. Muchos de las suposiciones que hacen los modelos clásicos, Hock and Brown, los criterios de falla de Moore-Coulomb, cuando analizamos las constantes de Lamé, cuando estudiamos teoría elástica o algo, estudiamos resistencia de materiales, asumimos que las rocas son sólidos elásticos porque los caracterizamos y uno va y busca en las tablas cuánto vale la constante elástica de un pórfido cuprífero, de un estrato de carbón, cuánto vale de un mármol, de una calcita, o sea, de una biotita, de una andesita, digamos que van formando las rocas de caja de las minas. Y entonces, cuando estamos diciendo que un material tiene una constante elástica E, estamos asumiendo de entrada que él se está comportando como un sólido hookeano. Y eso no es cierto. No es cierto que él siempre se va a comportar como sólido hookeano, y vamos a verlo más adelante, porque es posible que él vaya donde su prima o su primo amigo y se comporte más bien como fluido. Lo cierto del caso es cómo sé o cómo puedo prever o cómo puedo obligar a una roca, porque en última instancia nosotros los ingenieros lo que hacemos es que obligamos a las rocas a que se comporten como yo quiero. Yo puedo obligar a una roca que se comporte como fluido, o puedo obligar a una roca mecánicamente que se comporte como sólido. Por ejemplo, cuando le coloco los pernos en una fortificación, yo lo que le estoy dando es mejorando su comportamiento de sólido y evitando que aparezca su comportamiento viscoelástico de fluido. Entonces, la manera como los clásicos, desde que empezaron a estudiar esto en los años 80, más o menos, es muy reciente, en los años 70, cómo estudiar esto, lo estudiaron con base en un número, analizando un número que es muy teórico, pero nos sirve mucho de información, que se llama el número de Deborah, ¿cierto? Ese número tiene trascendencia judeocristiana, ¿cierto? Y es relaciona dos tiempos. Se llama tiempo característico del material sobre el tiempo característico de la deformación. O sea, el tiempo característico del material es un tiempo de él, un tiempo del material. Pertenece a su estructura, de acuerdo a su estructura cristalina, al método de cristalización, a la génesis de la roca o algo. Y el tiempo característico de la deformación la aplico yo. Por ejemplo, si yo le aplico un martillazo, es un instante de tiempo muy corto, o una onda de choque en voladura, son instantes de tiempo de milisegundos. Entonces el tiempo característico de la deformación es tiende a cero. Es diferente a si yo cojo un material, voy al laboratorio de mecánica de rocas y cojo una pieza y le aplico, digamos, 30 megapascales o 10 megapascales, y me vaya a almorzar y la deje toda la noche y vuelva a las 24 horas con esos 30 megapascales. Ahí ya no le apliqué 30 megapascales en un instante de tiempo, sino que la demoré durante 24 horas. Por lo tanto, la respuesta mecánica de esa roca es muy diferente. Y eso es lo que sucede en las minas, en las excavaciones. Cuando yo expongo un pilar y ese pilar lo cargo y él queda cargado para el resto de la vida, hasta que dure la mina. Es diferente a si fuera un martillazo o una onda de choque que dure un milisegundo. Y me está diciendo, las respuestas son diferentes. Y ese tiempo característico del material es lo tenemos que averiguar en el laboratorio o en las faenas, cómo lo averiguamos, y es uno de los retos. Entonces, se encuentra que los macizos rocosos se caracterizan por tiempos muy grandes de deformación. Ya tenemos eso, ¿cierto? Pero la dinámica de las excavaciones mineras lanzan con tiempos característicos relativamente cortos, a medida que vamos explotando en voladuras o que tenemos una perforación en el cual estamos penetrando una roca durante 10 minutos o 5 minutos. Ese tiempo es corto. Entonces, en última instancia, vamos a tener que determinar un tiempo característico que todavía no lo tenemos. Ahora, siguiendo con esto, entonces, ahora puedo matematizar un poco, ponerle un poquitico de números, lo trato de poner pequeño para no enredarnos. Si yo tengo un material, ¿cierto? Y lo deformo, este punto A que estaba en este lugar del espacio va a pasar a este punto nuevo A medida que yo le aplique una fuerza de contacto, ¿cierto? O
y genere una nueva deformación. Por lo tanto, se me generan desplazamientos. O sea, ¿qué es lo que notan ustedes acá? Lo que no, inclusive podemos tener, miren, una variable muy fuerte, y es que el volumen puede ser el mismo. O sea, imagínense que yo tengo una plastilina o tengo materiales, una goma, ¿cierto? Que yo tenga acá y la estire. Y yo mide el volumen antes y después de la deformación. Y es posible que el volumen sea igual. Pero ¿qué hizo la deformación? Le cambió las áreas superficiales. O sea que podemos decir que la deformación es un cambio de la configuración de las áreas que rodean los volúmenes. Puede que los volúmenes sean iguales, pero eh, a medida que voy cambiando las formas, voy cambiando las deformaciones o voy cambiando las configuraciones, voy cambiando las áreas que rodean el volumen, aún el volumen permaneciendo constante, que es lo que llamamos deformación incompresible. O sea, cuando estamos haciendo problemas, asuma que el volumen permanece fijo. Entonces tenemos un macizo rocoso y decimos, él se va a deformar. No, pero el volumen no cambia. O sea, estamos diciendo, el volumen inicial y final es el mismo. Lo que cambian son sus áreas. Y fíjense que entonces, para cuidar las deformaciones en fortificaciones o algo, yo tengo que cuidar las áreas en última instancia, porque las áreas me definen los esfuerzos, que lo dijimos al principio. Entonces, tengo unos desplazamientos y esos desplazamientos es lo que conocemos como deformación. Si yo aplico un esfuerzo determinado y él pasa de este punto A espacial inicial a este punto A espacial final, pero él se mantiene fijo con este esfuerzo, es un sólido. Pero si él con este esfuerzo, este A en el tiempo va cambiando, entonces voy a decir que es un fluido. ¿Ok? Ahora, eso significa entonces que que los cuerpos van a responder mecánicamente. Si yo tengo aplico una carga y solo tengo un esfuerzo, tengo una deformación, entonces el esfuerzo me genera deformación y estoy en el estado sólido. Ahora, si el esfuerzo me produce cambios en la velocidad de deformación, entonces a esto lo puedo llamar, si a esto lo llamo epsilon, a esto le voy a llamar epsilon punto, para denotarlo como una primera derivada. Y entonces lo que tengo es que los esfuerzos me producen velocidades de deformación. Ahora, miren, observen una cosa. Quiero que lo observen. Si yo tengo un sólido y tengo esfuerzo y tengo deformación, voy a ponerlo sencillo. Acá dijimos que esto me daba entonces una energía por unidad de volumen, o sea, me da los julios por metro cúbico que requiero para deformar. Hagámoslo para el caso en que yo tenga una velocidad de deformación. Miremoslo acá. Si yo tengo una velocidad de deformación, yo lo que tengo es un d epsilon a dt al tiempo, con ese mismo esfuerzo. ¿Y qué será el área bajo la curva? Será el área bajo la curva. Si la calculo, entonces nuevamente la integral por sigma de epsilon punto. Si miro las unidades, voy a mirar las unidades, va a ser un análisis dimensional, lo que yo tengo es que esto es Newton sobre metro cuadrado, que es esfuerzo, este que es, este es metro sobre metro por segundo. ¿Cierto? Porque esto es tiempo, o sea, el tiempo. Este es metro sobre metro y esto es segundo. Entonces me voy a quedar aquí que esto es Joule, que es Newton, Julio, Joule, sobre metro cúbico segundo. ¿Y qué es Joule sobre segundo? Esto es hermoso. Joule sobre segundo es vatio. O sea que es vatio por metro cúbico. ¿Y qué es vatio? Potencia. O sea, esta sería, si esto es un fluido, que es lo que usamos para el diseño de pastoductos y el diseño de instalaciones hidráulicas. Esta es la potencia de la bomba la potencia que debe tener la bomba o que le debe suministrar el motor de la bomba para poder que fluya ese material. Cuando diseñamos un pastoducto, me ponen, mira, entonces aquí le aplico el esfuerzo y en última instancia, ¿qué es lo que yo mido? El vatio, que lo puedo pasar a caballo de fuerza, que es lo que la venta comercial. Y simplemente con eso, si yo quiero llevar y una velocidad de deformación, ¿qué es?
¿Qué es una velocidad de formación? Es un fluir. Es un fluir. Es un líquido fluyendo a diferentes campos de velocidad, variando la velocidad con el tiempo. O sea que estoy transportando material o fluyendo. ¿Y cómo lo mido? A través de la potencia. O sea que el área bajo la curva acá es potencia y el área bajo la curva aquí es energía, que aquí es energía por unidad de tiempo. Entonces se genera el esfuerzo que genera, en este caso, genera una deformación permanente o una fluidez. Entonces decimos que si un material, no tengo reloj para que me detengan, si un material le aplico un esfuerzo, como el caso de esta roca, y tengo deformaciones, puedo establecer esa relación y hay un punto en el cual inclusive llego a la fractura y ese material se comporta como un sólido. ¿Cierto? Y mediante la acción de una fuerza de contacto y la aplicación del esfuerzo en un sólido obliga al material a pasar una sucesión de equilibrios. Está pasando, porque si yo me detengo aquí, él se queda ahí. Entonces digo que yo estoy simple, en cada punto tengo un equilibrio mecánico. O sea que voy pasando a través de una sucesión de equilibrios. Mientras que en el caso, por ejemplo, de este flujo de rocas, un accidente que nos tocó averiguar, que hicimos la curva y entonces lo que tenemos es un esfuerzo y una velocidad de deformación. Y entonces el equilibrio establece entre el esfuerzo y qué velocidad de flujo se produce. A medida que voy aplicando diferentes esfuerzos, voy teniendo diferentes velocidades de flujo. Y entonces ese material ahí en ese macizo se estaría comportando como un fluido. ¿Alguna pregunta? Y sigo. Entonces, básicamente, el que estableció eso se lo debemos a Marco Riner, que dice, en algún momento todo fluirá, ¿cierto? Que es el autor de ese número adimensional y tenemos, por ejemplo, como tiempos característicos de material o la memoria, los materiales son rencorosos, en las rocas son muy rencorosas, o sea, uno le aplica una carga y él se queda un tiempo con esa memoria todavía, porque no es instantáneo que yo le aplique una carga a un material y cuando le quite la carga, él se devuelva. El evento más fácil lo vemos en voladuras. Cuando yo le aplico una carga de voladura, yo deformo un material intensivamente y lo deformo. Pero cuando pasa la onda de choque, este tiempo característico de la deformación es muy rápido, es de milisegundos. Por eso los microretardos que tenemos en voladura, para cuando tenemos voladura de corte y precorte. Entonces, tenemos una carga muy rápida que pasa muy rápido por la roca. Y la roca entonces la deforma en un instante de tiempo muy rápido. Y la onda se va. Y entonces él trata de devolverse por su resiliencia. Pero en esa devolución es que él se rompe. ¿Cierto? Porque no es capaz de entregar esa energía a la velocidad, no es capaz de devolver la energía a la velocidad que se le entregaron. Y así modelamos muchos eventos de voladura. Entonces, y eso se llama memoria. Hay materiales, por ejemplo, la memoria de las calizas es del orden de 10 a la 7 segundos, o sea, millones de segundos, mientras que el agua es de 10 a la menos 12 segundos. O miren, por ejemplo, un fuel oil, una CPM o una arcilla, el caso del vidrio es de 10 a las 5 segundos, crudo de petróleo de 10 a la menos 6 segundos. O sea, en última instancia, la apariencia que tienen los cuerpos, si es como fluido o sólido que lo vemos, en realidad ellos se están comportando de manera diferente. Entonces, ese tiempo característico de material o memoria sirven para el futuro, ¿no? O sea, no prevén el futuro. ¿Cómo me voy a comportar después de que me abandone la carga? O sea, una caliza, si le abandono la carga, de repente se va a quedar mucho tiempo con esa memoria o con esa información mecánica, mientras que el agua rápidamente la vuelve, la retorna. Ahora, algunos de repente han estado en un estanque de agua, en una piscina o en un balneario y se tiran un clavado o algo y de repente o miren como acuatiza un avión. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene lo mismo que tira el clavado mal hecho al que acuatiza un avión? Y es que obligan al agua a responder como un sólido. Y por eso es que yo le puedo pegar una palmada al agua y ahí estoy obligando al agua. De hecho, una hidrolavadora, ¿qué es? O cuando hacemos corte hidráulico en minería, es un corte de agua, un chorro de agua que se comporta como un cuchillo, como una sierra, y ahí el agua se está comportando como un sólido.
y también podemos tener casos en el cual macizos rocosos se comportan como fluido, como el caso de una avalancha. Entonces, algunos materiales bajo determinados escenarios de deformación guardan información infinitamente y se quedan deformados permanentemente. Ese material es muy peligroso porque como ya guarda información, le queda menor cantidad de energía en el área bajo la curva para el próximo evento de deformación. Veámoslo. Tengo aquí un material que no se devuelve por la misma ruta, se devuelve y entonces él a partir de la segunda deformación arranca de aquí. Y si la fractura está en este punto, fíjense, para el primer evento, este sería toda la energía que yo le tengo que entregar, pero en el segundo evento de repente ya la cantidad de energía es menor. O sea que por eso es que ustedes estudiaron en mecánica, que cuando hacemos la forja de los metales, por ejemplo, los volvemos más frágiles, se quiebran más. Y esa es el acero, la forja del acero, es volverlo más vítreo, más elástico, elástico y que disminuya su ductilidad, o sea, la cantidad de energía, disminuimos la tenacidad, pero se vuelve más duro. Por ejemplo, las máquinas herramientas, ¿cierto? Que tenemos y por eso a veces se nos parten. Ahora, entonces tenemos tres escenarios por acá, más o menos. Un escenario, por ejemplo, de comportamiento elástico, en el cual el tiempo característico de la deformación es mucho menor que el tiempo característico del material, ¿cierto? Si tenemos eso, yo lo obligo independientemente del material, si es un caucho, si es una llanta de un avión, si es un fluido como el agua o un biodiesel, o si es una roca, un pórfido cuprífero, o si es un grano de oro o algo. Si yo hago un escenario mecánico en el cual le aplique una deformación muy rápida con respecto al tiempo que él tenga de memoria que guarde esa información, yo lo obligo a comportarse como elástico. En este caso, tenemos unos pilares de mina. El caso extremo es en el cual el tiempo característico de la deformación se demore mucho con el tiempo característico del material. Entonces, imagínense, por ejemplo, un trozo de carbón, en nuestra minería de carbón que tenemos acá, y ese trozo de carbón yo lo lleve al laboratorio y le aplique 5 megapascales durante 10 días en la máquina de ensayo triaxial. Ese material se me va a comportar como un líquido. Se me comporta esa roca. Y la otra es cuando el tiempo característico de la deformación es del orden del tiempo característico del material, ese material se comporta como los dos, es viscoelástico, tiene comportamiento tanto de sólido como comportamiento de líquido, y entonces él no se define. Este es, por ejemplo, un pilar de carbón bajo tierra, que no es ni sólido ni líquido y va a depender entonces del tiempo de deformación. ¿Ok? Miren, por ejemplo, en el caso de los accidentes en minería, que a veces bajo tierra y a veces dice fluidizó la roca, y es porque llevaba un esfuerzo muy grande y ella comenzó a fluidizarse hasta que generó un derrumbe o algo. Entonces, en la práctica no le interesa los tiempos, le interesa la relación de los tiempos, no le interesa cuánto vale absolutamente cada uno, sino cuál es la relación de los tres, porque realmente el tiempo característico del material se calcula en el laboratorio y es muy difícil de hacerlo. Tenemos entonces los dos grandes extremos, el sólido hookeano y el líquido newtoniano, resolviendo esas dos ecuaciones, cada uno comportado como los extremos. Y aquí les presento algunas viscosidades, por ejemplo, de una caliza de 10 a las 8 pascal segundo. Una caliza tienen viscosidades muy altas, una lava andesítica, y no en lava, sino en estado sólido, mientras que tenemos la del aire, para que miren los órdenes de magnitud de cómo van cambiando esas viscosidades. Bien, acá tenemos entonces, para ir mirando, tenemos que la fuerza de contacto me produce estados de deformación. Yo puedo escribir esas ecuaciones. Miren, por ejemplo, este es un pilar de una mina en un Sullivan Stopping, se llama la mina El Toro, ya la cerraron, de una cementera aquí en Colombia, una mina muy grande, en el cual medimos con extensiómetros cómo era la deformación que estaba ocurriendo en el tiempo. ¿Y cuál era el esfuerzo que estaba aplicándosele? Pues el peso de roca sobre la mina, o sea, es la sobrecapa de roca que tenemos encima, calculamos y podríamos entonces graficar el esfuerzo versus las diferentes deformaciones. O sea, aquí con el esfuerzo constante, mire cómo se demoró prácticamente. A los 300 días todavía se estaba deformando el macizo.
Ujú. O sea, este material por aquí se está deformando permanentemente. O sea que yo podría decir, y esto es delicado decirlo con los ingenieros clásicos, con algunos dinosaurios que no aceptan que haya flujo en las materias, en las materias rocosas. Y lo que yo podría decir acá, lo que tengo es una roca comportándose como un fluido con una viscosidad determinada. Y esas viscosidades son del orden de 10 a la 20, 10 a la 28 pascal segundo. O sea, mira que el agua es de milipascal, pero estas rocas, pero tienen viscosidad, es finita, se le puede medir. Aquí tenemos entonces un triángulo en el cual tenemos la energía potencial de la roca, tenemos la energía cinética, están las deformaciones elásticas, aquí está la fricción interna. Cuando ustedes ven los criterios de falla de Moore-Coulomb o algo, el ángulo que llaman de fricción interna tiene que ver con pasar de una disipación a una deformación. Está en este lado y están los procesos de relajación, que es cuando disipa energía potencial a través de deformaciones. Todo esto es la energía acumulada en la roca, esta es la velocidad de deformación y esto es el calor o las otras formas de configuración de deformación que tienen las rocas y que las podemos analizar desde ese punto de vista. Acá tenemos entonces este proceso de pasar de energía potencial a deformación, si es reversible, es un sólido Hookeano. Si la energía potencial que tiene la roca se disipa en otras formas de energía de deformación, tenemos una viscoelasticidad y tendríamos un creep que llamamos, y si la energía cinética genera calor, decimos que es un proceso irreversible y genera entalpía. Es muy común ver en mantos de carbón, por ejemplo, calentamiento de los frentes de explotación debido a las presiones tectónicas que tienen en las minas. En otras minas se puede ver. Ya ¿qué tiempo tengo, mi estimado Kelvin? Aló, aló. Y sí, se le escucha. Escucha, voy terminando ya para no pasarme. Entonces, ahora, vamos a tener diferentes modelos. Lo voy a relacionar muy rápido. Un modelo tipo Hookeano en el cual lo relacionamos como si fuera un resorte, ¿cierto? Y construimos esa curva. Tenemos un modelo, aquí están los módulos elásticos. Tenemos un modelo como si fuera newtoniano, ¿cierto? Como si fuera fluido y es un amortiguador, el modelo mecánico. Y esto, por ejemplo, es un macizo rocoso que se ha estado deformando y que le podemos calcular una viscosidad, las soluciones asintóticas y los materiales viscoelásticos. Para esos viscoelásticos tenemos dos tipos de modelos. Hay un modelo que llamamos tipo Kelvin. No lo voy a resolver, en el cual ya hay la interacción de un fluido como si estuviera comportándose como fluido y como sólido elástico. Esa configuración nos da esta ecuación constitutiva. O sea, el esfuerzo, la fuerza de contacto se disipa en una parte elástica y en una parte viscosa. O sea, es una parte elástica y una parte viscosa. La solución de esa ecuación, las puedo dejar, es una solución de una ecuación diferencial muy sencilla, en la cual nos da cómo se comporta el material. Aquí tenemos la solución de esa ecuación, es en un pórfido, en un Sulevin stopping, que hicimos este modelo, en el cual el material, fíjense que a medida que pasa el tiempo se va deformando. Y cuando pasa en un modelo en un tiempo determinado, en este caso a las 40.000 horas, ya se estabiliza. Entonces decimos que ese pilar durante las primeras horas, o sea, entre 0 y 50 días, se estuvo deformando permanentemente como un fluido newtoniano. Mientras que después de las 300 días, él se comporta como un sólido Hookeano. Esto es a una profundidad de 156 metros, y entonces el pilar que comenzó comportándose como un fluido, termina como un sólido elástico. Entonces, el tiempo característico de él, su memoria, se llama tiempo de retardación, porque él, siendo un pilar de un pórfido,
retardó su comportamiento sólido, lo retardó casi como si fuera un retardo de 34 días, ¿cierto? Que es un tiempo característico que es la memoria de él. O sea, ¿qué pasaría si yo a los 25 días hago una voladura sobre ese pilar? Estoy haciendo la voladura sobre un material que se está comportando como un fluido. Eso sería meter un explosivo a una piscina, ¿cierto? O sea, por lo tanto, la respuesta mecánica del pilar es muy diferente. Si la voladura la hago a los 50 días, si la hago a los 100 o si la hago a los 200 días. A los 200 días, la respuesta mecánica del pilar es de un sólido compacto. Mientras que si hago la voladura al mes, todavía lo que tengo es un fluido y por lo tanto la respuesta, las deformaciones y las fracturas que podrían generar la voladura son completamente diferentes. El otro caso es cuando combino y digo, ¿qué tal si el material se comporta ya viscoelásticamente, pero ya es una deformación y tengo una parte que es como un fluido y tengo una variación del esfuerzo que puede pasar? ¿Qué es lo que sucede en una avalancha? En una avalancha es que el esfuerzo es muy grande y a medida que va pasando la avalancha va disminuyendo el esfuerzo hasta que ella queda quieta, que termina la avalancha. Entonces, este modelo lo llamamos Maxwell o viscoelástico de Maxwell y tenemos dos soluciones. Si la deformación es diferente de cero o si la deformación es igual a cero. No entraré al detalle de la solución de la ecuación diferencial, pero esa sería la solución que me da. Esta es la solución que tenemos de un derrame en un lodo, por ejemplo, en explotación a cielo abierto, ¿cierto? Un lodo de derrame de ladera en el cual prácticamente tenemos el esfuerzo en el tiempo y él al principio se comporta también como fluido y retarda su comportamiento como sólido, o sea, cuando ya se estabiliza. Ahora, puedo resolver también la ecuación y es que estimulo, ¿qué es lo que sucede en las avalanchas? Estimulo la avalancha, pero no, hago que la deformación ocurra constantemente y por lo tanto resuelvo esta ecuación y me queda que la avalancha la estimulo, por ejemplo un aguacero, una avalancha o una familia de diaclasas, ella comienza a moverse sobre un frente de un taludo o algo y hasta que se relaja y se llama tiempo de relajación. Ahora, si uno las dos soluciones, la estimulación con la relajación, aparece este modelo y este modelo se llama el CRIB, o sea, cómo la roca se empieza a comportar como líquido, pasa a sólido y luego pasa a líquido y luego a sólido. Y a eso lo llamamos CRIB. Hay otros arreglos que podemos hacer más complejos, ya teóricos, para simulación y ahora en la Big Data lo estamos analizando para verificar cómo es que podemos analizar, digamos, ese comportamiento reológico. Lo último es los efectos de confinamiento, cómo los efectos de confinamiento pueden variar los módulos elásticos y los módulos de Poisson, que en última instancia el confinamiento lo que está haciendo es dando un escenario mecánico nuevo, viscoelástico de las rocas. Aquí les tengo esas soluciones de muchos que aparecen en los simuladores y lo utilizamos diferentes tipos de rocas comportándose de acuerdo, variando con la profundidad y con el confinamiento, cómo cambia el esfuerzo y cómo cambia la respuesta mecánica. Por ejemplo, se utiliza mucho el sólido de Poynting-Thomson para algunas minas a profundidad, el sólido de Penrose lo utilizamos para ciertas minas de carbón, el sólido de Kelvin lo utilizamos para minas a baja profundidad y vamos utilizando diferentes, y aquí está el sólido elástico, que es lo que presumen algunos de los modelos más clásicos que encontramos en la literatura. Por último, quiero invitarlos a que esto lo podemos meter con datos, ¿cierto? Usar la analítica de datos para analizar modelos descriptivos, predictivos y por último prescriptivos. En este caso, donde queremos llegar, donde reemplazamos la simulación clásica para poder entender a futuro en el planeamiento minero cómo se comportan esas rocas. Bueno, aquí los dejo. Espero haberme hecho entender y estimularlos un poco en el estudio de la mecánica de rocas compleja. Muy amable por la atención. Preguntas. Bien, muchísimas gracias, doctor Osvaldo. Vamos a iniciar con la rueda de consultas. Maro Javier alzó la mano. Adelante, por favor.
Mire, yo le agradezco bastante lo que ha explicado, pero hay un asunto que siempre es preocupante, que, por ejemplo, ¿cuántas veces se deforma la materia? Y segunda pregunta que está ahí comprendida también es, ¿cómo se acumula la energía si la energía tiene que ser liberada? Termodinámicamente, nada puede estar estático, y peor con la ley que se manifiesta en la termodinámica, que eh, todos los cuerpos pues tienden a elevar su entropía. Y no sé, pero ahí viene un asunto que este concepto, meterlo a la minería, es bien errático, le diría, no sé, pero por favor, esto es, trato de entender nada más. Gracias. Ingeniero, disculpe, al parecer tiene el micro desactivado. Ah, disculpe, Sí. lo había desactivado. Maro, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, básicamente no es errático el concepto, porque errático viene de error. Más bien es un concepto muy moderno que sale de repente del análisis clásico, que es básicamente salirse del análisis. Y voy a responder la pregunta de la segunda primero la segunda. ¿Cómo se acumula energía? De hecho, en la modernidad hablamos de termomecánica, o sea, de termodinámica y mecánica actuando juntos. Cuando aplaudimos mucho, es una acción mecánica que nos genera calor en la palma de las manos. Y entonces siempre que hacemos un ensayo en el laboratorio de mecánica de rocas, nunca medimos la temperatura de la roca. Parte de la energía se disipa en calor, otra se disipa en deformación, y por eso los errores, y ahí sí utilizo lo errático, los errores que puedan tener algunos modelos clásicos, porque creen que todo el esfuerzo que hago con la máquina y que estoy midiendo con la presión se me convierte en deformación. Entonces, no todo el esfuerzo se convierte en deformación, sino que yo puedo acumular energía de dos maneras, por lo menos que yo conozca. La una es mediante deformación permanente, que es un método muy sencillo. De hecho, le dice el experimento, el ejemplo con los ceramistas, que es una roca, que es una arcilla. Y la otra manera es la recristalización. Se tiene evidencia, por ejemplo, de que a alta profundidad, cuando estamos ya bajando altas profundidades en minería, es posible que el material, por el esfuerzo que tenga, sufra recristalización de la roca. O sea, pase, por ejemplo, cuarzos de alfa, cuarzos alfa. Lo vemos cuando hacemos análisis Rydberg, por ejemplo, de difracción de rayos X de algunos minerales que forman parte de los pilares a alta profundidad. Inicialmente era un cuarzo alfa, pero al ser sometido durante mucho tiempo y por mucha intensidad de carga a los esfuerzos, pasa a cuarzo beta. Entonces, es una forma de acumular energía. Yo puedo acumular energía también haciendo cambios cristalográficos, y eso es, digamos, una de las formas. El asunto es que, como a veces dejamos factores de seguridad pues relativamente grandes, de repente no se percibe, pero la podemos hacer. Y la primera pregunta, si me la recuerdas, profesor, la primera pregunta, no la recuerdo. Eh, la primera observación. Mm, eh, no recuerdo la pregunta, si me la recuerdas, la Bueno, puedo responder. no tanto repetirla, porque parece que estamos aquí una cuestión bien interesante. Mm. Y ¿sabe por qué le manifiesto? Porque usted habla de una condición biológica y, y No, en no estoy ningún hablando de caso, biología de ninguna manera. perdón, No estoy hablando de biología. escuche, No, no. pues, viene del tiempo biológico. Y Geológico. no, Geológico. escuche, Sí. biológico. El tiempo geológico no lo puede detectar porque implica demasiados miles de años. Entonces, ¿cómo va a hablar usted de una recristalización en un sistema simple
en un sistema que tiene que basarse en un boundary, como le dicen en inglés, creo que le dicen boundaries, no sé. El asunto viene que ese modelo pues ya no tiene aserción de poder ser validado. No sé si me dejo entender. No, no le Porque entiendo. No aquí le hay un entiendo. asunto que habla usted de la recristalización y lo habla como No, le estoy energía. respondiendo porque es la forma que me dice que guarde energía. Le estoy respondiendo Espere, eso. pues, espere. Sí. Es que eso tampoco lo detecta en un tiempo biológico, eso lo tiene que detectar en un tiempo geológico. Oh, Dios mío, eso, eso es equivocado de lo que se está diciendo. No. Yo lo puedo detectar cuando pasa una explosión, por ejemplo, si hay una explosión, se puede detectar No, obviamente en pero la duración. energía no, la No, 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 energía, no, 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 escuche no puedo pues, tener esa discusión con usted porque me está escuche colocando una escala que yo no estoy considerando. y escuche Y la es que aserción. no puedo considerar. Cuando deriva basado en tiempo, ese tiempo que usted dice es una cuestión determinística muy simple, muy elemental, cuando el fenómeno no es tan elemental como lo adiciona, creyendo que el modelo va a hacer esto. Por eso le digo, es interesante. Y el problema que tiene usted es que aquí hay una cosa. Ve cómo le toco el asunto de la base, que me dice que no es errático. Es errático. No, Porque si no, es su ignorancia en mecánica del medio continuo lo que me está diciendo. el No problema puedo es que discutir con su no, ignorancia en es mecánica del que medio continuo. Las preguntas que me está haciendo se es las que puedo aclarar, peor. pero no me Es que puede, escuche pues. es Usted que tiene que lo que escucharme yo estoy porque viendo es también que hay usted no sabe oposición. mecánica del medio continuo ni sabe reología, Mire, y entonces y está escuche llevando lo la que le voy a decir. interpretación a una relación muy simple porque lo quiere No. entender dentro de la Mire, simpleza. cuando usted me habla de reología, yo Sí. conozco es la deformación de los materiales. Es física. Porque se lo dije Esa es ahora física en la conferencia. newtoniana. No es newtoniana, es no newtoniana. Ay. Es no Entonces, newtoniana. dame la razón dinámica. Eso es dinámico. Eso no Claro, se es puede dinámico. detectar. Es No, dinámico. acá hay un asunto. Yo lo felicito, bueno, ahí, porque No, usted no, no. tiene todavía Me los libros. encanta la discusión, pero No. me encanta A la usted le discusión, gustan los libros viejos. la Yo no discusión miro libros viejos. debe basarse mero Me sobre disculpe, el conocimiento. O sea, me disculpe. no, Usted habla de libros tranquilo, no hay viejos. problema. Yo no estoy con Newton. Ya No, eso no es pasó de moda. newtoniano. No es Ya, newtoniano. ese es muy newtoniano. Pero No, de todas maneras yo le agradezco porque ha dado ciertas claves. Pero no se puede dar una determinación. No sé si lo ha leído usted a Hooke, o si lo ha claro, leído, 20.000 veces. o si lo No, ha leído, 20.000 si lo ha veces. leído Y a es muy Salomón, viejo, a es muy Salomón. Ya, antiguo por y ya eso no ahí se se quedó con usa, ese no lo libro. podemos usar porque es demasiado simple Por eso que y se quedó con realmente ese hablamos libro. de una viscoelasticidad que es la unión, Y eso se quedó inclusive con no ese libro, sabemos pues. Eso es lo que si le esa quiero decir. viscoelasticidad se cumple. No, Por eso llamé el trabajo, lo llamé modestamente una aproximación pero porque no está por eso también yo le enteramente. digo, usted se ha quedado con esos libros. Ahí quedó. No sé si lo leyó a Salomón también. Salomón, otro compadrito que se quedó ahí. Yo lo único que le puedo No, yo no he decir, dicho a Salomón, nunca he es que, dicho a Salomón, no lo conozco, no conozco a bueno, Salomón, no sé es de que quién me habla. Salomón fue De hecho profesor de Hooke. Fue profesor de Hooke. esto lo he practicado en las minas que he estado en Es que es Chile, profesor Colombia de y en Hooke. México y no sé si usted tiene alguna Salomón es profesor adición de a las Hooke. aplicaciones. No, es que Salomón fue profesor de Hooke. ¿Sabe Ah, dónde bueno, no sabía esa historia, no he llegado me por allá. detecta? A mí me A ver, a detona los el asunto participantes le vamos a pedir un poco de compostura, por favor. porque usted me dijo que yo soy ignorante. Sí, porque usted me dice que yo soy errático. No, yo Que no soy le he errático, no, insultado no soy nunca. errático. Esta Yo no le he teoría está muy insultado comprobada nunca. desde hace mucho tiempo y la estamos Mire, trabajando. mire. No es errática, Es no. que usted Con me todo el respeto. insulta. Es que no se insulta, pues, No, cuando no, se no. habla de conocimientos Porque usted me nuevos. está insultando, es que usted me está No, agrediendo desde el ahora principio. sí lo estoy Me dice que agrediendo soy porque le digo que usted errático, se quedó con un que no libro he viejo, leído a pues. Hooke o ¿Ves algo, cómo y me no me da deja, pena porque no me deja considero hablar? mucho a los colegas Disculpe. peruanos y hacemos A un ver, esfuerzo muy ¿usted quién es el interesante. participante de Maru, por favor? Ya, muchas gracias, pero que él aprende a No, escuchar. no se lo agradezco, me parece muy grosero de su parte, pero bueno. Bueno, disculpe si es grosero, si se acuerda usted, Sí. lo entiende grosería cuando Pues le hablan la verdad, con todo el respeto que pero le usted, tengo con el respeto que a se los merece, peruanos o algo, creo que usted se metió por un camino que no es, no su comprendió modelo, cosa y su lamentablemente. modelo está equivocado, le agradezco A ver, bastante, señor está Maru, equivocado, por favor. gracias, disculpe, chao, chao.
Sí, claro. A ver, Es un modelo que lo hemos puesto en práctica y es este, moderno. No lleva más de 20 años. Entonces, lamentablemente, pues a veces se, 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 mm, se radicalizan las personas porque de alguna manera es pensar diferente. Pero dale tranquilo, no es la sí, primera discusión que tengo. sí, doctor. Sí, doctor Osvaldo. Mm. Al- ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Sí, sí, doctor Osvaldo, sí, de repente hay personas así un poco reacias o con conocimientos que pueden, siempre la discusión tiene que ser a la altura. Yo le agradezco más bien por la compostura que usted ha tenido y también le agradezco por estos nuevos conocimientos que usted nos brinda. Y la verdad, es necesario también siempre hacer estos diálogos pero de manera alturada. Y le voy a pedir por favor a los participantes, primero que se presenten, ¿no? Con nombre, por favor, para poder reconocer, ya que esta participación es abierta para todo el público, ¿no? Hemos hecho que esta participación sea abierta para todo el público y por ahí de repente hay participantes que no se identifican y eso también. Pero bueno, agradecemos la participación también del señor Maro que está con nosotros. Sí, de repente, Manuel, sigamos por favor con la dinámica. Bueno, Kelvin, agradezco mucho Muy- 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 aló. a ver, Agradezco ¿se me mucho la escucha, atención. doctor? Agradezco mucho la atención. Lamentablemente se llevó la gran parte de la discusión pues en una discusión fútil y banal, digamos, marcada un poco por el desconocimiento del asunto. Pero cualquier cosa, les dejo ahí mi correo. Si algún estudiante quiere alguna pregunta, o alguna aclaración o algo, con mucho gusto la podemos hacer. Perfecto, doctor. Más bien, en nombre de la Universidad Nacional San Cristóbal de Bamanga, de la Escuela de Posgrado, estamos agradecidos de tenerlo una vez más y también agradecerle también a usted la presencia que ha tenido el año pasado con la Escuela de Ingeniería y Minas y siempre estaremos atentos a invitarlo a vuestra universidad y a que nos impartan los conocimientos de la universidad desde allá que van desarrollando y que ayudan a fortalecer y a crecer en forma eh, actualizada, ¿no? Sobre los conocimientos. Doctor Muchas Oswaldo, gracias. de No, parte del doctorado, de parte del doctor muy muchas agradecido, gracias por la doctor, por todo atención y por la el emprendimiento, invitación. doctor. Y también, por favor, lleve el saludo de parte de la universidad. Sí, de parte de salud de la universidad, por favor, la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín, por favor. Gracias. Y mucho gusto y encantado siempre en poder colaborarles humildemente en lo que pueda. Hasta luego. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Manuel, Sí, sí, ¿está presente? ingeniero. Muchísimas Sí. gracias. Gracias por su pase. Agradecer a todos los participantes, a los ponentes, al público en general por haberse dado cita en esta mañana. Hemos culminado esta secuencia de ponencias en cuanto a temas de ingeniería civil, minas y geología. En realidad ha sido un espacio de intercambio de ideas, sobre todo, ¿no?, nuevos conocimientos. Por lo tanto, invitamos de manera, ¿no?, y exhortamos a todos los participantes de esta sala que puedan acompañarnos en los diferentes días, ¿no?, que se vienen más actividades de esta naturaleza y sobre todo, pues, hacer de un espacio único, una experiencia única para los 32 años de aniversario que estamos celebrando en la Escuela de Posgrado. Les agradecemos a todos y nada, esperemos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero Kelvis, muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan un buen día. Buenos días con todos. Muchas gracias.